Audio de mercados de Antbank del lunes 8 de junio de 2026. Mi nombre es Alex Fuste. Bien, el Nasdaq, como ya saben, se desplomó un 4% el viernes pasado, generando muchas preocupaciones, y se dio en un entorno de una estela de ofertas públicas de venta de acciones, IPOs en inglés, con SpaceX al frente, pero con otras grandes OPVs pendientes por parte de Anthropic, OpenAI, incluso Alphabet, y parece que todo esto se le está atragantando un poco al mercado. Estas mega OPVs significan que va a haber un drenaje de liquidez, y la pregunta que el mercado se hace es si puede Wall Street absorber todo esto. Y es que la revolución de la inteligencia artificial, junto con el desarrollo de nuevos negocios como el de SpaceX, ¿no? el espacio, data centers en órbita, también relacionados con la IA, pues necesitan mucho capital. Toda esta revolución necesita mucho capital y el mercado empieza a hacer cuentas sobre la capacidad real de absorber esas nuevas necesidades de emisión, de si ese capital debe o no debe salir de otro lugar, como por ejemplo otras acciones representadas en el mercado. Y por eso el mercado pues está volátil. En definitiva, estamos en un entorno de competencia por el capital, lo que significa que el capital se convierte en algo escaso y por lo tanto en algo caro, lo que suele ser malo. Significa, en definitiva, que las empresas cotizadas deben luchar por el capital. ¿Cómo? Pues ofreciendo un mayor ROE o al mismo ROE pues siendo más baratas, por ejemplo. Como aspecto positivo, me gustaría compartir con ustedes una idea, y es que creo que no se trata de una crisis de beneficios, sino que más bien esto es una prueba de absorción. Y hay que responder, por lo tanto, a esta pregunta que hoy todo el mundo tiene en mente. ¿Puede Wall Street absorber este nuevo capital sin generar una grave corrección? Y este es el objeto de este audio, dar una respuesta lo más cristalina posible a esta pregunta. Bien, empecemos. ¿Cómo? Pues cuantificando lo que representan los volúmenes derivados de estas OPVs. SpaceX, el 11 de junio, está lanzando una OPV que está llamada a ser la mayor de la historia y llegará junto con otras mega ofertas de ventas de acciones, como la de Anthropic y la de OpenAI, y también como una ampliación en secundario de Alphabet. SpaceX demandará al mercado 75.000 millones, que para poner en contexto es más del doble de la OPV más grande hasta el momento, realizada por la empresa saudí Aramco, que fue por unos 29 billion dólares, y casi 3 veces la OPV que venía siendo más grande antes de Aramco, y que fue Alibaba con 25 billion. Así que sí, efectivamente, 75 billion dólares es una cifra muy importante. Inmediatamente después, en breves días, Anthropic va a salir al mercado demandando 60 billion en su IPO, y OpenAI va a hacer lo propio, va a hacer lo mismo, demandando otros 60 billion. Y poco después Alphabet ha anunciado una emisión en secundario, nuevas acciones, demandando 80 billion. La buena noticia en este caso concreto de Alphabet es que ya tiene en colocación privada con Berkshire Hathaway unos 10 billion. Si sumamos todas estas necesidades de capital, estamos hablando de unos 280 billion dólares que los mercados norteamericanos deberán absorber. Efectivamente es una cifra enorme. Pero el mercado de renta variable en Estados Unidos creo humildemente que sí puede absorberlo. ¿Por qué? Bien, en 2025 las empresas norteamericanas destinaron aproximadamente $1 trillón en recompra de acciones, share buyback, y pagaron otros 665 billion dólares en dividendos. En total estoy hablando de 1.7 trillón dólares de remuneración al accionista solo en 2025. ¿Para qué me sirven estas cifras? Pues para poner en perspectiva las cantidades de capital que estas OPVs van a exigir. Por ejemplo, la IPO de SpaceX suponen unas 2 semanas de pagos a accionista por parte de empresas.
viéndolo así, uno ya no considera el entorno de una forma tan peligrosa. Y si sumo las IPOs de Anthropic, OpenAI y Alphabet, estamos hablando de que estas 3 ofertas de venta de acciones representarán 6 semanas de pagos al accionista. En total, SpaceX más estas 3 serían 6 más 2, 8 semanas, apenas 2 meses. El total de liquidez drenada por estas 4 ampliaciones equivaldrá a 2 meses de remuneración observada al accionista en 2025. No quiero decir con esto que los inversores que hayan recibido estas remuneraciones vía recompra de acciones o vía dividendos vayan a reinvertir directamente esos dividendos y esas recompras recibidas en estas nuevas OPVs. No estoy diciendo esto. Pero sí estoy diciendo que tanto las recompras como los dividendos no son un stock, sino un flujo. Un flujo que hay años que es mayor, hay años que es menor, pero al fin y al cabo es un flujo, es decir, se repiten y este año vamos en un ritmo similar. Y al ser flujo, lo que considero es que en el conjunto del mercado bursátil norteamericano, las nuevas emisiones son fácilmente absorbibles. Y que, por lo tanto, cualquier corrección en el mercado de renta variable USA derivado de estas salidas a bolsa, puedo equivocarme, pero en mi humilde opinión, cualquier corrección derivada debería ser de corta duración. Si se pone de manifiesto y se demuestra que todas estas nuevas emisiones son fácilmente absorbibles, atendiendo a las cifras que les acabo de mostrar. Pero aparte del tamaño de estas 4 nuevas OPVs y las dudas que suscitan, ¿qué otros riesgos existen para el mercado? Porque sí, existen otros riesgos para el mercado. Un segundo riesgo tiene que ver no con tanto con estas 4 emisiones, sino con que estas 4 emisiones se conviertan en 4 más y estas en otras 4 más. Me explico. El riesgo está en que el CAPEX creciente relacionado con la inteligencia artificial exija un futuro volumen de emisiones que rivalicen con el tamaño de estos pagos realizados al accionista. Y este es un riesgo a monitorizar, porque ya tenemos tecnólogos como Jensen Huang que habla de que la inversión, el CAPEX en IA en 2030 será de 4 trillones. Y de algún lado deberá salir ese dinero. Si esa inversión se lleva a cabo, se materializa, es positiva en el sentido de que siempre que hay un ciclo de inversión es bueno para las bolsas, pero también tiene un efecto negativo vía drenaje. Así que este es un riesgo a monitorizar, especialmente porque las nuevas emisiones no son la única fuente de drenaje de liquidez al mercado de equity. Tenemos otras fuentes de drenaje de liquidez del mercado que son fuentes naturales como la inflación. A más inflación, más drenaje de liquidez del mercado de equity. Porque preciso de más dinero para mantener un nivel de compra, porque la cesta de la compra es más elevado. A esto se asocia un mercado de deuda que en un entorno inflacionario pues se torna más atractivo, en el sentido de que aumentan las yields, y es en ese o tras ese proceso de aumento de yields que el mercado de deuda, al ser más atractivo, empieza a drenar liquidez. Y suele asociarse también a estos dos entornos de inflación y de deuda o mercado de deuda drenando liquidez, una Reserva Federal que a su vez también drena liquidez en un entorno inflacionario. Así que hay que monitorizar todo esto, no solo las nuevas 4 emisiones que tenemos por delante, sino el CAPEX creciente relacionado con la IA, que será una fuente de drenaje que tendrá que luchar con estas otras fuentes de drenaje natural de liquidez. Por el lado positivo, debo decir que sospecho que las vías tradicionales de drenaje de liquidez no van a ser un problema. Puede que veamos una inflación al alza durante 12 meses, pero por razones que no atienden a este audio, que ya explicaremos en otra ocasión, creo que
transcurrido este periodo o este episodio temporal de inflación, nos dirigimos después a un largo y profundo periodo de desinflación que hará que los mecanismos tradicionales de drenaje de liquidez, inflación, deuda, FED, pues no supongan un riesgo. Este sería el segundo riesgo. El tercer riesgo es el propio desempeño de estas OPVs. Si estas OPVs tienen un mal comportamiento en el mercado, inmediatamente posterior a su anuncio, pues puede alimentar las preocupaciones de que el rally de la tecnología norteamericana esté alcanzando su punto máximo. Imagínense que las acciones de OpenAI, las acciones de Anthropic o incluso las de SpaceX se desplomen un 50% en los 15 días posteriores al IPO, pues esto suscitará todo tipo de dudas sobre el rally o el futuro del rally norteamericano relacionado con la IA. Como aspecto positivo también sobre este riesgo específico, debo decir que un desplome generalizado del mercado me parece improbable, dado el sólido crecimiento en beneficios que estamos observando. Y un último riesgo tiene que ver con los cambios repentinos en las normas de inclusión en índices para acomodar todas estas OPVs. Y es que demasiado peso de estas nuevas acciones puede hacer que los ETFs deriven mucho capital, tengan que comprar muchas acciones y tengan que hacerlo mediante la venta del resto de valores. El primer cambio repentino en las normas de inclusión tiene que ver con el free float mínimo. Antes las empresas tenían que, para entrar en el Nasdaq, tenían que tener un free float superior al 10%. Hoy se permite que una empresa con un free float inferior al 10% pueda entrar. La segunda norma tiene que ver con que si esta empresa que tiene un free float de menos del 10% entra, si el free float es inferior a una tercera parte, que lo será, el peso en el índice queda limitado a 3 veces ese free float. Esto tiene por objetivo evitar que una empresa con pocas acciones disponibles, que ese es el riesgo, de permitir que una empresa entre con un free float inferior al 10% significa que habrán pocas acciones disponibles. Y cuando hay pocas acciones disponibles de un título, pues automáticamente ese título es más vulnerable, es más volátil, lo que hace que el índice también sea más volátil. Pero para evitar que el índice sea extremadamente volátil y evitar que los ETFs tengan que comprar una cantidad imposible de acciones, porque estamos hablando de pocas acciones disponibles, y distorsione los movimientos de ese índice, se fija este peso máximo de capitalización en 3 veces su free float. Ejemplo numérico, SpaceX, valorada en $1.5 trillion, va a tener un free float del 5%, por lo tanto un valor de mercado de 75 billion, que es el 5% de $1.5 trillion. Significa que el peso máximo en el Nasdaq va a ser de 3 veces ese free float, unos 225 billion dólares. Bien, esto es tranquilizador. ¿Por qué? Porque esto representará un peso del 1,2% del índice. Y esto hace que automáticamente pues no sea algo muy negativo, ¿no? Meter un valor a priori volátil por ausencia o escasez de acciones, pero si pesa un 1,2, pues no estamos hablando de nada dramático. Esto teniendo en cuenta que el valor de mercado del Nasdaq es de unos 20 trillion, ¿vale? Por tanto, 225 billion de market cap de SpaceX en el Nasdaq, que sería 3 veces el free float, en relación a 20 trillion de capitalización del índice, pues tampoco es tanto, un 1,2% del índice. Si hablamos del Standard & Poor's y la inclusión de SpaceX en el Standard & Poor's, sabiendo que las reglas de inclusión y peso máximo atienden a la norma de que puede ser como máximo una vez el free float, es decir, el peso, el valor de mercado de una acción dentro de un índice atiende exactamente al free float, es decir, al número de acciones reales que hay
en el índice, no como en el caso del Nasdaq, a 3 veces el número de acciones en el índice. En el caso del Standard & Poor's, dado que el peso máximo será una vez el free float, estamos hablando de un peso de 0,13%, 0,14% de peso en el índice, en un índice que tiene un valor de mercado de entre 55 y 60 trillones. Por tanto, no es dramático. Pero es un riesgo el hecho de que estas nuevas normas de inclusión pues puedan hacer, por ejemplo, en el caso del Nasdaq, al tener un peso en el Nasdaq de 3 veces el free float, pues que los ETFs y la gestión pasiva pues comprara o deba comprar 3 veces más de lo que compraría si el valor o el valor de mercado de esta empresa atendiera al número real de acciones. Es decir, los ETFs sí deberán comprar bastante más de lo que hay disponible. Y esto pues puede ser una pequeña bomba. Pero me quedo con la idea de que, al fin y al cabo, en el Nasdaq el peso de SpaceX será del 1,2%. En conclusión, existe una probabilidad razonable de que el mercado estadounidense absorba las próximas OPVs y emisiones secundarias sin demasiadas dificultades, mientras los beneficios empresariales sigan sólidos. La segunda conclusión es que mientras esto sea así, en términos de beneficios, mientras la rentabilidad del capital siga estando por encima del coste del capital, es probable que, ya con una visión más de medio plazo, es probable que la bolsa estadounidense siga avanzando gradualmente al alza. Y la tercera conclusión, ya no tan positiva, es que el drenaje exigido vía OPVs presentes y futuras, y no solo el drenaje exigido vía OPV, sino también vía emisión de deuda para financiar un CAPEX que se presenta bastante elevado, pues todo este drenaje hace que los riesgos vayan al alza y el mercado esté ahora más vigilante que antes. Es decir, un mercado que no va a centrarse única y exclusivamente en los beneficios empresariales. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.